Buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días, me se escucha un poquito bajito, pero sí se escucha. Sí, ahí creo que el micrófono estaba hasta allá, a ver si ahí ya me escuchan, si hay algún problema me avisan por. Ya mucho mejor. Perfecto. Buenos días, profesora. Sí, ya se escucha. Hola, Dana, buenos días. Hola, Yadira, buenos días. Este, disculpen la demora, bueno, tenía clases con ustedes, ¿no? Ay, no sé por qué tengo esa suerte de que siempre quien me antecede sale tarde, ya me di cuenta. Sí, ya me ha pasado anteriormente igual. Pero, entonces, nos quita tiempo, espérame un tantito. Ay, Dios. ¿De ese lado? Sí, yo pensé que de ese lado. Porque está como, no, pero sí está más cerca ahí, yo creo que por eso. A ver, creo que nos quedamos como por acá. Bueno, nos vamos. Tenían tareas, sí tenían tareas. Así, ¿verdad? Tener la definición y el concepto. Alguien que quiera compartir solamente una de las definiciones y su concepto, que es lo que más me interesa. No he checado, la verdad, si quién hizo entregas, no sé. Fecha no hubo problema, no creo que la fecha estaba bien. Yo. Adelante. Ajá, así es. Claro. Así es. Miss, si quiere yo le puedo dar la definición. Ok, perfecto. Una definición del autor que quieras, Edgar, y tu concepto, por favor. Ok, sí, se lo mandé, nada más que no pude como ponerla de dónde lo saqué los conceptos porque bueno, hice la tarea en una inteligencia artificial Ujú. y me mandó bueno, me dio los conceptos con su autor, pero siempre que copio y pego su información me aparece que fue sacado de esa inteligencia artificial y esta vez no. Pero pues bueno, quiero hacer referencia antes de dar la, este, el concepto, pero pues bueno, voy a leer el primero, que es de Benito Mussolini, que dice que fue fundador del fascismo italiano y Ujú. definió el corporativismo como un sistema político y económico en el que los intereses de los trabajadores, los empleadores y el Estado se integran en una estructura organizativa. En este sistema, los sindicatos y las asociaciones empresariales desempeñan un papel central en la colaboración en la toma de decisiones económicas y sociales bajo la supervisión del gobierno central. Y pues bueno, Mussolini creía que el corporativismo promovía la estabilidad social y la cooperación de clases. Ok, perfecto. Ahora la tuya. Ok, la mía es la última, literal, los tres rengloncitos que están hasta abajo, que yo puse que el corporativismo está centrado en grupos empresariales con un interés común, organizados para influir en las resoluciones de conflictos laborales y en la política pública organizada con un gobierno. Perfecto, muy bien. No, Obviamente tomando elementos, ¿no? Y no solamente de Mussolini, sino de los otros dos autores. A ver, déjame ver quiénes son, ¿ok? ajá, sí, Es- tomé poquitos elementos de los tres y los, como que los transgiversé o no sé cómo llamarlo, y de ahí saqué lo mío. Ok, perfecto, muy bien, excelente, Edgar. ¿Alguien más que quiera compartirlos? Ok. ¿Mandé? Profesora, Ah, ya la mandaste. Ok, pero la tienes ahí. La voy a buscar porque no sé. Ok, bueno, búscala. Adelante, Dana. sí, profesora. Bueno, yo de los autores que encontré es de Sergio Salomón Sarkin Cortés, más bien es de un libro, y nos define que el derecho corporativo es aquel que se concibe con un método de interpretación de las normas nacionales y extranjeras
de aplicación extraterritorial que rigen las empresas y su contexto, incorporando la variable ambiental a partir de sus posibilidades que permiten las ciencias jurídicas y los niveles del derecho. Otorga una nueva lectura en la interpretación de las normas institucionales preexistentes y aquellos creadas eh, en un orden legal considerado sistemático. Y bueno, ya como mi definición, yo puse que el derecho corporativo es aquel que se especializa en la formación, organización y operación de las organizaciones o, bueno, en otras palabras, de las empresas, pero también en concreto se hace cargo de regular toda aquella actividad comercial que se lleva a cabo y que se ejecute bien dentro de toda aquella normativa legal que se encuentre vigente. Ok, perfecto, ya la conjunción completa, ¿no? Con la parte de conjunto de normas. Muy bien, Dana. Ahora sí, Yadira, ¿vas a decir la tuya? No lo encuentras. Ok, a ver, déjame ver. A ver, déjame ver. Pero esa es la definición de un boletín de la UNAM. Ok, a ver, ahí está, Fer. Muchas gracias. Sí. Bueno, la primera es la del derecho corporativo, se conjunta normas jurídicas que regulan a ciertas agrupaciones humanas denominadas corporaciones, cuyo fin es generalmente de utilidad pública, pues que proyectos y se alimentan de naturaleza legal, específicamente en el área laboral, administrativa y comercial. Es el que le comentaba de la bibliografía de la UNAM. Ok. Y hasta abajo, pues, la definición. Ok. Es hablando del derecho que regula las acciones empresariales, las acciones empresariales con la finalidad de que cumplan sus obligaciones ante el Estado y a su vez ayuda a impulsar y regular las actividades empresariales. Esta fue mi definición porque buscando en cuanto al derecho corporativo en México, no hay muchas definiciones como tal. De hecho, se busca o se confunde o significa con el derecho financiero. Entonces, ahí había una disyuntiva y también lo que me llamó la atención del derecho corporativo, que efectivamente engloba muchas actividades que bien podríamos pensar que son autónomas, por ejemplo, o las consideran dentro del derecho corporativo como lo es el derecho canónico. En alguna definición encontré esa y me llamó mucho la atención, porque sí, efectivamente, no la vemos como una corporación, sino como algo totalmente autónomo y hasta en un momento determinado llegado dirigido por un sistema normativo independiente. Pero en el derecho corporativo también la incluye como corporación debido a las características que tiene. Exacto, claro, digo, para eso efectivamente tendríamos que ver los elementos o las características de una corporación y viendo cuáles son todas las que podrían ingresar dentro del grupo, eso es muy cierto. Muy bien, bueno, pues con eso creo que ya ustedes en automático, bueno, ya aterrizamos toda la parte de lo que es nuestro corporativismo. Ya la clase que fue, la clase pasada, bueno, el día que nos vimos, todavía creo que fue el día jueves, hablábamos un poquito acerca de cómo se empezaba o cómo se movía hasta cierto punto la cuestión del corporativismo en nuestro país. Entonces, eso fue lo que estábamos viendo. Vimos los aspectos, ¿no? Obviamente, cómo estaba relacionado la cuestión corporativa con la cuestión de democracia. Decíamos que entre uno de los grandes problemas que tiene México, pues es porque se supone que si bien es cierto tenemos una democracia, pero no es una democracia que esté consolidada, porque está en choque o está en pugna todavía con la calidad de vida que precisamente existe dentro de nuestro país. ¿Cómo podemos ver esa no tan buena calidad de vida? Pues viéndolo a través de desigualdades y viéndolo que existen grandes niveles o que existen altos niveles de pobreza. Y si aparte de eso nos damos cuenta que no se están respetando libertades, que tenemos problemas con derechos humanos, etcétera, pues obviamente podríamos decir que México todavía no alcanza este punto, pero tampoco está tan atrás. Podemos decir que entonces es un país en vía de consolidación democrática. Entonces, entre ese inter de ideas, y fue ahí donde nos quedamos, si mal no recuerdo, si no me corrigen, precisamente decíamos que en México teníamos un corporativismo tradicional.
Porque hasta eso, digo, si ustedes se dieron cuenta, bueno, la mayoría, sus expositores o los autores que definen derecho corporativo, pues son autores de otros países, específicamente europeos en la mayoría. ¿Por qué? Pues porque ellos ya manejaban el corporativismo desde muchísimo tiempo antes y por supuesto que pues lo han ido evolucionando. En nuestro caso, pues viendo todas estas problemáticas que tenemos, pues podemos decir que nosotros tenemos o teníamos un corporativismo tradicional y eso al final de cuentas ha generado que sea un obstáculo para que el país se fuera volviendo democrático. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya vimos que tenemos unas vías de desarrollo en materia de democracia, pero todavía no alcanzamos al 100, diciendo que el obstáculo primordial pues es este corporativismo, no el corporativismo como tal, pero sí el corporativismo tradicional. Y pueden decir, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué tenemos esa problemática? Pues porque resulta que el corporativismo que tenemos o la democratización que tenemos se rige de acuerdo a ciertos postulados, que son los 5 postulados que ustedes tienen en su pantalla. El primero de ellos, pues, es que excluye a aquellos grupos que de alguna manera no tienen ese nivel o no están privilegiados, ya sea por el propio Estado, pero también por los propios partidos políticos. Y eso se vuelve una gran problemática, porque entonces los partidos y los gobernantes van a trabajar en función a qué, pues a sus grupos de interés. Y entonces sus intereses pues no van a ser los de la mayoría de la población, ¿están de acuerdo? Pues desde ahí tenemos un primer problema. Entre ellos, bueno, decíamos, esta definición que ustedes inclusive la llegaron a reconsiderar bueno, en algunos trabajos, la de Schmitter, que nos habla de corporativismo, nos dice que hay un monopolio de representación. ¿Y eso cómo se hace? Pues precisamente el Estado da esta funcionalidad a ciertas organizaciones o a ciertos grupos que al final de cuentas van a estar subordinados al Estado. Pero este grupo solamente va a estar representado por un número reducido de personas. Les cuento, ejemplo. La clase pasada hablábamos del sindicato de maestros, ¿no? Hablábamos del CENTE y decíamos que el Sindicato Nacional de los Trabajadores por la Educación es uno de los sindicatos, si no es que es el sindicato más grande y más importante del país. Pero ese sindicato, viéndolo como una corporación también de intereses públicos, están de acuerdo que al final de cuentas sí está subordinado al Estado, pero está subordinado hasta cierto punto. El Estado le dio este poder, si lo quieren ver así, para poder tener un monopolio de representación, porque solamente ellos pueden representar a los trabajadores por la educación. Pero resulta que aparte de todo, quien los representa es un número reducido de personas, porque ellos no representan a todos los trabajadores por la educación, ¿están de acuerdo? Imagínense la cantidad de escuelas particulares que precisamente están por personas que no están agremiadas al sindicato. Pues muchísima gente, ¿no? Sin en cambio, pues por eso ellos se representan solamente con un número reducido de personas. Ahora, esta cuestión de este corporativismo tradicional, también cabe mencionar que entre otras de sus características es que sí violenta el principio de igualdad política. ¿Por qué principio de igualdad política? Pues obviamente de aquellas personas que de alguna manera tengan unas condicionantes de pobreza, porque resulta que esas personas que tienen este problema con la cuestión de la pobreza, no van a tener las oportunidades o las herramientas necesarias para que puedan ejercer sus derechos políticos, ¿sí? Por eso, aquellos sujetos que si tienen una condición, digamos que mejor, son los que van a representar ese tipo de intereses. Ahí tenemos un detalle. ¿Por qué decimos que las condiciones de pobreza, como las pueden ver en su pantalla, por qué decimos que las condiciones de pobreza reducen que la persona o que las personas puedan ejercer derechos políticos? ¿Por qué? ¿Por qué tendrá que ver eso? ¿A qué se referirá? Que no todos tienen la capacidad de poder desarrollarse en cuanto al académico o incluso, ¿no? Bueno, sabemos que la mayoría de nuestros senadores no tienen ni la primaria, ¿no?
Pero, por ejemplo, si nosotros nos trasladamos a un estado indígena, el que tiene más preparación, ya sea la primaria, pues se vuelve presidente municipal. Entonces, eso, aunque pareciera que está la igualdad de todas las personas de la comunidad, pues no es así. Entonces, ahora tiene la capacidad para poder, entonces, aplicar otros recursos para poder desarrollarse, ¿no? O sea, eso de las relaciones públicas es caro, ¿no? Entonces no puedes acceder, por ejemplo, en mi caso, yo, por muy buenos que tenga la UCLA, no puedo tener el mismo nivel de vida, ¿no? Claro. Entonces yo estoy conmigo que soy de clase media y ellos son una clase alta, y por mucho que ellos estudien en la UCLA y como mis amigos, no implica que ellos tengan la misma posibilidad en cuanto a, por ejemplo, ir a estudiar un diplomado en derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, ellos tienen esa posibilidad, yo no la tengo en este momento, ¿no? Entonces, eso me pone en una desigualdad. Ahora, ¿qué va a pasar? En un sistema político, obviamente, a esas esferas, los municipios no van a acceder por esto de las relaciones públicas. Yo no me puedo encontrar al hijo del diputado en un café, ¿no? Porque no preguntamos con mi casa y ellos probablemente aquí, ¿no? Hacen amigos de la banda y en las relaciones públicas de nuestro país y a su vez políticamente. Claro. Ahí tenemos toda una cuestión. Efectivamente, por eso se habla de que estas condicionantes socioeconómicas, porque no solamente se reducen a una parte social, sino que se reducen también a una parte económica, son una desventaja. ¿Se acordaron el día que platicábamos, el día que comentábamos un poquito acerca de los programas de desarrollo, de los programas, de los apoyos del gobierno? Decíamos, a ver, ¿por qué apoyar a cierto sector de la sociedad que claramente tiene problemas socioeconómicos, pero ¿por qué no mejor entonces voy y le ofrezco ese apoyo a alguien que está en un crucero, por ejemplo, o a alguien que está, por ejemplo, en una comunidad indígena? ¿Por qué entonces lo hago? Por ahí surgía el comentario y decían, bueno, porque resulta que esas personas que están en comunidades indígenas o aquellas personas que están en estado de calle, ¿qué creen? Pues no les importa mucho el electorado porque no van a votar. Y porque no me van a hacer a mí, ¿no? Como parte pretendiente del Estado, llegar al poder, que es lo que busco. Entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues prefiero apoyar a cierto grupo de estudiantes, no sé, prefiero apoyar a cierto grupo de madres solteras, a cierto grupo de personas que tienen alguna condición de desigualdad. Eso vuelve que sea un problema o se hace que sea un conflicto para toda la toma de decisiones, porque por supuesto que en este monopolio de representantes, de que solamente va a haber un número de representantes, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el menos peor va a ser con el que voy a tener el contacto. Y pasan muchísimas organizaciones y pasan muchísimos grupos en los cuales, pues, el que esté menos peor, pues, es el que llegue, ¿no? Decía su compañera muy ciertamente, en el caso de los municipios se ve mucho, ¿no? Que dicen, ay, el presidente municipal, o sea, no acabó ni la secundaria, pues sí, pero resulta que a la comparación de toda la población que no tiene la primaria, pues digamos que es el que menos condicionantes de desigualdad socioeconómica tiene, ¿no? Y eso lo vuelve un conflicto, porque al final de cuentas ya pasamos a la parte de la capacidad, qué tan capaces somos para llevar a cabo una representación de un grupo de personas, ¿no? Muy bien. Ahora, también decimos que entonces este corporativismo paternalista tradicional que existía en nuestro país, también vemos que nada más, no todos los grupos de interés van a tener estas facilidades, porque grupos de interés va a haber un montón, porque cada grupito puede buscar un interés diferente, sí, pero solamente aquellos que sean los más grandes, aquellos que sean los más fuertes, los que tengan mejor organización o lo que comentaba su compañera de la cuestión social, aquellos que tengan vínculos con los círculos de poder, van a ser a los que se les van a hacer caso. Puede haber grupos muy nobles, muy interesantes, muy buenos que valgan la pena, pero si esos grupos son débiles o esos grupos no cuentan con un padrino o con una situación de poder en la parte política, pues ¿qué creen? Su movimiento no va a servir de absolutamente nada.
Esa es una de las tristes realidades de nuestro país. Es como un ejemplo muy claro del corporativismo es la diputada Lili Pérez, por Ok. ejemplo, porque ella estaba creo que en su no sé en qué parte del país, pero pues como se salió de la bancada de Morena, se volvió una senadora sin partido, ¿no? Entonces como no tenía partido era como, ajá, ¿y qué? Claro. No tenía el impulso de decir, ¿no? Podemos apoyar la norma, la reforma o alguna otra situación, ¿no? Porque al final era sola. Claro. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Unirse, creo que al PAN, al PRI, otro partido, para que entonces ya lo que dijera, pues ya tendría apoyo, ¿no? Sin el corporativismo no tendría ese apoyo, lo sentiría. Claro. Una de las partes bien importantes del corporativismo es esta, que se tiene que estar unido en grupos, sin importar la finalidad, sin importar la cuestión. Por eso es que los sindicatos se han hecho tan poderosos en el país, y no solamente hablando de cuestiones gubernamentales, inclusive hablando de cuestiones empresariales, porque no va a ser lo mismo el reclamo de un trabajador que el reclamo de, no sé, de 2,000. ¿Me explico? Por supuesto que eso va ejerciendo presión. Para muestra tenemos un botón muy claro, ¿no? Que es Volkswagen. ¿No? Les aumentan el sueldo y todo sube. Entonces tenemos ahí un detalle, pues claramente si uno solo se inconformara y de, ay, no, yo quiero más sueldo, ajá, pues qué bueno, no habría mayor respuesta. Pero al colegiarse dentro de este grupo empiezan a ejercer presión, empiezan a tener ahí una serie de cuestiones y por tanto eso es lo que sucede. Por eso, ya si lo trasladamos a una cuestión institucional o inclusive a una cuestión estatal, pues ahí lo vemos, verdaderamente, solamente los grupos de interés que sean más fuertes, que sean más numerosos y que tengan vínculos con el poder van a ser los que van a salir adelante. De otra manera no va a haber forma. Ahora, los vínculos de poder se miden de diferentes formas y se consiguen de diferentes maneras. Eso también es muy importante. Y aquí influyen mucho, por ejemplo, los medios de comunicación. Lo hemos platicado infinidad de ocasiones, por lo menos con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Por supuesto que los medios de comunicación sí son el cuarto poder. Tienen una influencia muy fuerte. Anteriormente, pues era la radio y la televisión, actualmente, pues todas las redes sociales, ¿no? Todo aquello que sea de transmitir información a través de, lo comentamos en diversas ocasiones en diferentes materias. ¿Qué sucede si hay una persona? Hay miles de personas desaparecidas en nuestro país y esto lo sabemos, ¿no? Y con una frecuencia muy grande. De algunos ni siquiera nos llegamos, de la mayoría ni siquiera nos llegamos a enterar. Pero ¿qué pasa si el desaparecido, la desaparecida se vuelven mediáticos? ¿No? Que ya nos están difundiendo en redes, que ya hay, no sé, un reportaje, que ya hay una entrevista. ¿Qué es lo que sucede? La autoridad se pone a trabajar. Como la niña que se robaron de los desbordados y se robaron la pachuca. Ajá, exactamente, y que iban revisando todos los coches y demás. Y las casas, ¿no? Las todo. Entonces, eso pasa. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente la autoridad se pone a trabajar. ¿Por qué? Porque siente la presión. Sí. Porque si bien es cierto, nada más es una persona desaparecida, sí, pero empieza a causar auge con toda la sociedad civil, con las asociaciones, con los medios de comunicación, y nunca falta el círculo de poder que también se cuelga de ese tipo de cosas. Lo hemos visto, ¿no? Siempre hay movimientos, ¿no? Lo vimos, hay movimientos que luego surgen, que son poquitos, que se van haciendo más grandes, y no falta el senador, el diputado, que acoge el movimiento, y pues, ¿qué creen? Lo transforma en ley, lo transforma en reforma, lo transforma en algo, porque ya le hicimos el trabajo gracias al movimiento. Pasa ¿no? lo mismo con apenas, pues, bueno, hay un caso ahorita, que creo que el sábado golpearon a un chico ahí en Angelópolis. Y los dos eran dos hermanos, gemelos, y pues los chicos trabajan, bueno, no, estudian en la náhuatl. Entonces, bueno, vaya, ¿no? O sea, chicos que se creen con poder de hacer y deshacer, ¿no? Entonces, pues, dejan, pues, mal a los ocho chavos que se pegaron. Y ahorita, pues, la misma universidad, pues, está apoyando, pues, los mismos muchachos que se integran. Claro, o sea, es que volvemos a lo mismo, ahí viene la cuestión del corporativismo, y ha pasado en muchísimas ocasiones, efectivamente, cuando llega a concurrir, ahorita ya mucha gente ya le huye, y sobre todo con el tipo de gobierno que tenemos, a la cuestión del poder, ¿no? Porque anteriormente decíamos, bueno, la impunidad cuando hay cierto tipo de poder o cierto tipo de influencia, sí, pero ahora resulta que muchas corporaciones, instituciones, se deslindan. ¿Por qué?
Pues porque ya sabemos que la visualización que tenemos en la actualidad con respecto al poder está un poquito choqueada, ¿no? Entonces decimos, no, ¿qué van a decir que la náhuatl va puro violento, prepotente, patán? Pues no, como creen, mejor que prefiero, sacrifico estos dos y con la pena, ¿no? Entonces, son cosas, ¿no? Por eso decimos que ahí el poder juega una cuestión muy interesante, y el poder está, no que no tenga nada que ver, pero no es igual que el dinero, entonces ahí también hay otra situación. En el caso de corporativismo, por supuesto, lo hemos visto infinidad de ocasiones. En cualquier tipo de problemática o circunstancia, los vínculos en los círculos de poder dentro de la arena política juegan un papel muy importante para que se haga algo o para que se deje de hacer, ¿no? Pasó, por ejemplo, había un sindicato muy importante ya desaparecido, no se lo llegaron a escuchar, que era Luz y Fuerza del Centro, que tenía que ver con toda la parte de la energía eléctrica y demás. Era un sindicato muy grande, muy poderoso. Y bueno, pues ahí tuvimos las consecuencias. Sindicato de maestros aparentemente iba no a desaparecer, pero sí estaba en crisis cuando fue todo lo de su dirigente. Obviamente pudieron gestionar que no se hiciera, pero paralizaron el país durante mucho tiempo. ¿Y cómo el país? Pues porque es uno de los pilares más importantes la educación. Entonces, imagínense en ese momento, pues cuánta gente que estaba realmente en paros, que estaba en una situación prácticamente casi de huelga, que no quería regresar a trabajar a aulas. Pero si siguieron pagando, nunca hubo un mercado de economía, No. porque cuando los niños, pues ciertas Claro, para sus casas. claro. Entonces, imagínense lo poderoso que es. Yo siempre lo dije, o sea, ay, por favor, no les paguen una quincena, no les paguen un mes, y por supuesto que van a regresar a las aulas. Pues no tenemos ningún problema. Pues claro. Algunos compran. Sí, es que pues, viene ahí el punto, ¿no? Que también tienen derechos y toda la cuestión. Aquí volvemos a lo mismo. Legalmente, por supuesto que, imagínense la cantidad de egresados, jóvenes, personas que se están actualizando y preparando. ¿Cuántas personas si tú agarras y le dices, a ver, tú, Michelle, vas saliendo de la normal superior, te ofrezco trabajo, esta es tu plaza, porque no quiere regresar a trabajar? Ay, ¿cuánta gente no cree que lo haría? Por supuesto que sí. Ahí que vino, legalmente se pueden hacer muchas cosas, pero políticamente hablando no convenía absolutamente a nadie de círculo de poder que se volteara el sindicato. ¿Por qué? Porque es un gran número de personas, y no solamente eran los maestros, eran las familias de los maestros. Cantidad impresionante de gente que nadie, políticamente hablando, estaba dispuesto a sacrificar. Entonces dijeron, bueno, ya, a ver, vamos a negociar. ¿Para qué? Para que te estés tranquilo, ¿no? Eres como el hijo rebelde del Estado, espérame tantito, te controlo. Pero más allá de castigarte, ¿qué voy a hacer? Voy a negociar contigo para que tengas un buen comportamiento. Y la negociación, pues, a regresa a aulas, no pasa nada, checamos cuáles son los puntos problemáticos de la reforma y vemos a ver qué hacemos. Y ya, fue cuando regresaron básicamente ahí, sin consecuencias, efectivamente, para ellos, para el Estado. ¿Qué hubiera pasado Estudiantes, ¿no? si los papás hubieran, todos los papás, por ejemplo de Oaxaca, que era bien común, hubieran promovido un paro porque están violentando un derecho humano? Se pudo, claro. ¿Qué hubiera pasado ahí? Porque hubiéramos tenido un supuesto, dos choques muy importantes, el sindicato y los papás presionando. ¿Cuál hubiera pasado? Obviamente, pues sabemos que pues no pasó, no, a nadie se le ocurrió, ¿no? Porque hubiera sido un choque importante y interesante para conocer Claro. los que eran los que hubieran hecho el Estado. Sí, claro. Porque son más papás que maestros, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparte socialmente hablando, porque pues mucha parte de la sociedad, yo les puedo decir, a mí varias ocasiones viajé a Oaxaca por esos tiempos y era realmente molesto, incómodo, desastroso y demás. Entonces mucha parte de la sociedad civil también estaba en contra del movimiento porque era un movimiento injustificado. Sí, O sea, la realidad es que digo, hay muchísimas otras formas de poder manifestar cierta inconformidad, no necesariamente con el votar el puesto de trabajo. Entonces, esa era una de las circunstancias. ¿Pudo haber presión? Claro, pero volvemos a lo mismo. Es muy difícil, por eso estos sindicatos o estas corporaciones o agrupaciones se hacen tan grandes, porque le entran a la situación. Muchos papás empiezan a decir, ay, no, perdón, yo no voy a dejar de ir a trabajar, por ejemplo, para ir a hacer o exigir tal vez un derecho, ¿no? Entonces muchos no estaban como en esa condicionante, entonces dijimos, bueno, ahí el Estado a ver que lo arregle, ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y el rezago, pues pregúntenle ustedes a todos los niños desde
educación preescolar, y bueno, todo el nivel básico, hasta medio superior, pues imagínense el atraso que hubo. Y nos ha tocado durante mucho tiempo, porque bueno, vino eso y luego vino pandemia. Entonces, imagínense la calidad de estudiantes que estamos recibiendo, por ejemplo, ahorita, en nivel superior. Sí, Ahí viene la consecuencia. de hecho, ni siquiera son autodidactas, no es una universidad. Y como tenemos la facultad de Google, me tocó hacer algunos inicios con la tarea y la ponía, por ejemplo, ¿qué es el sol? Y tal cual, buscan en el Google la pregunta, ¿qué es el sol? Y yo decía, no, a ver, busca el sol, ¿qué es tal? Pues es que es más fácil. Y yo, pues sí, pero es muy diferente. Exactamente, y tuvimos un rezago educativo que ahorita nos está pesando. Digo, en el caso de ciertos estados nos está pesando desde hace mucho tiempo por la cuestión de toda la reforma educativa. Y en el caso de pandemia, pues nos está pegando a todos nosotros. Porque... Pasa algo muy chistoso. Mi sobrina está en la primaria y les entregaron libros nuevos. Y vienen con ella. Entonces, todos los papás así como, "Ah, ¿cómo?" Entonces, los deberían. La mayoría. En serio. Pues es que si te pones a leer, el español tiene adjetivos femeninos y masculinos, y en unos se generaliza y en otros no. O sea, ni siquiera la Real Academia Izquierda Máster te está diciendo que eso es lógico, ni siquiera es de que, la igualdad o cosas así, ¿no? O sea, ni siquiera es lógico dentro del lenguaje español. O sea, y en donde en nuestra comunidad que decía un premio Nobel de literatura, cuando le preguntaban, ¿y eso de ley? Y se empezó a ver, dijo, pero es que no hay razón de ser, no hay razón de ser. Entonces, ahí es donde, como parte de decir, mira, ok, sí, pero aquí no es así. O sea, la norma general dice que es femenino o masculino, adjetivo, sustantivo. Y ya, o sea, ¿para qué? Sí, Pues es que ahorita viene el choque, vienen muchos choques, vienen choques familiares, choques culturales, choques educacionales, que por supuesto que van a gestionar confusión, porque el problema es ese, a determinadas edades, digo, cuando ya se habla de una inclusión, no sé, a una edad probablemente en un medio superior, pero cuando son desde pequeños, pues obviamente entonces viene la confusión, ¿no? Porque vienen las posturas de la familia, las posturas de la escuela, las posturas del gobierno, porque inclusive ya lo vimos, creo que con Edgar, con Dana, creo que platicamos en algún momento de no sé, no recuerdo qué puesto público tenían, recuerden ustedes que llegó de falda, no recuerdo. un senador. Un senador, ok, que llegó de falda, ¿no? Y cuestionábamos, claro, y cuestionábamos esa cuestión, ¿no? Decir, entonces, confusión, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Tenemos un choque muy fuerte entre la cuestión de la educación, la cuestión del gobierno, la cuestión del Estado y la cuestión de la ley, porque inclusive imagínense qué va a pasar si ya educacionalmente lo están haciendo, ¿qué va a pasar? Que más adelante entonces también vamos a tener que utilizarlo dentro de la norma. Eso va a ser muy complicado porque es todo un cambio, es un cambio muy fuerte. ¿Qué tanta ventaja haya en cuestión de la devolución de libros? Digo, también es complicado porque tras de esa devolución hay muchísimas cosas más. Un libro no se va a repetir a estas alturas del partido, no lo van a volver a modificar y reimprimir. Es para tu ciclo escolar y yo como Estado estoy cumpliendo con brindarte la herramienta. Si tú no la quieres optar, agarra, tíralo, devuélvelo, regálalo, haz lo que quieras. ¿Qué va a pasar ahí? Ahora, digo, también la cuestión es que toda esta mecánica forzosa la meten a una parte de educaciones gubernamentales, a comparación de escuelas particulares. En escuelas particulares, pero no hay cosas carísimas. Y decimos, sí, pero ¿cuánta parte de la población mexicana tenemos la optativa de poder enviar a nuestros hijos, primos, sobrinos, hermanos a escuelas de ese tipo? Entonces decimos, ¿qué tanto podemos rescatar de los libros? Mira, va a ser bien complicado, sobre todo por los grados. No sé en qué grado vaya tu sobrino. En sexto. Sí, caray, no, hombre, y ella no... ¿no? Porque pues son libros que van a hacer y que cada municipio se encargue de repartirlos, ¿no? Entonces digo, pues si a misma está incluyendo eso, pues también dicen que pueden hacer, ¿no? Puede traer.
Sí, o sea, también el gobierno entra ahí, porque estoy a ver qué onda. Sí, claro, obviamente el gobierno tuvo que hacer la parte del filtro y obviamente la parte de la autorización para que la Secretaría de Educación Pública pudiera generar todo este contenido. Y es que no solamente es contenido gramatical, o sea, el contenido es delicado y obviamente se puede trabajar, pero hay otro tipo de contenido más complejo y más complicado ideológicamente hablando que están viendo, creo que a partir del quinto, ¿no? Porque quinto y sexto son la gran problemática porque verdaderamente hay papás que dicen, ¿es en serio que mi hijo va a ver esto? ¿Qué tanto se viene? Ahora, déjense ustedes que los libros vengan así. ¿Qué tan capacitados están nuestros maestros y los papás Pues, para poder gestionar esta información? Es muy difícil. es que aparte tenemos un concepto muy errado de no agarrar un diccionario y saber la definición de inclusión, porque inclusión no es que yo afecte a un dinosaurio en lugar de un perro. No, la inclusión es justamente incluir a las personas. En lugar de haber hecho eso, desde mi muy humilde punto de vista, es que incluir hubieran hecho libros al español, al náhuatl y a todos los dialectos que tenemos en México, pero no lo hicieron. Dan por hecho que todos sabemos español. Ahí va. Acaba de decir su compañera algo muy importante. Volvemos a lo mismo y volvemos a la parte de qué tan importante es el corporativismo, qué tan importantes son los grupos que se arman para meter presión, para vincular las cosas y obtener lo que aquí claramente dice, ¿no? La cuestión de obtener respuesta a sus demandas. Ahí tenemos la parte. Lo grande y enorme que está la comunidad LGBTIQ y demás. ¿Qué tan grande es el grupo? Porque el colectivo y el grupo ha existido toda la vida, o sea, toda la vida han existido este tipo de grupos. Sin en cambio, no tenían este tipo de cuestión. No eran lo suficientemente organizados, no había vínculos con ningún tipo de esfera y por tanto esos grupos eran débiles. Cuando estos grupos empiezan a reforzar, empiezan a obtener ¿qué? Empiezan a presionar al gobierno y empiezan a obtener respuestas a sus demandas. ¿Cómo? Dándoles una cuestión basada en un derecho de poder contraer matrimonio, por ejemplo. ¿No? Ya lo vimos, ya lo tenemos autorizado. Vamos, van todavía muy fuerte con la parte de la adopción, todavía no está, pero van pegándole fuerte. Va la situación de cambios legales en registro de nombre, ahí van, ya lo tienen. Pero aquí también es un conflicto bien grande. Por ejemplo, hoy yo decido llamarme Yanela Cortés porque así nací y no me gustaba. Pero mañana me decido llamar Victoria Beckham, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pasado mañana, hoy hago un trámite con Victoria Beckham, y entonces mañana, por ejemplo, uno de crédito, ¿no? Y mañana hago otro con mi nombre, con mi primer nombre, ¿no? Y así me voy, y en un futuro cercano ya no me quiero llamar ni Victoria ni Adriana, me quiero llamar, no sé, Iron Man, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto en la entrada hasta de un robo de identidad prestado a muchas situaciones jurídicas penales en riesgo, Claro. humanas, o sea, no es como, no voy, Pero hoy el nombre me voy a llamar lechuga. Adelante, Estela. perdón, pero creo que ahí también, creo que nos estamos yendo como un poquito a los extremos y siento yo que para eso está todo esto de las reformas y de ir mejorando el derecho conforme a la sociedad, porque estamos de acuerdo que la sociedad va cambiando y el derecho pues en sí tiene que ir cubriendo huecos o cambiando de cierta manera. Entonces, yo creo que a pesar de los cambios de nombres y todo eso, siento que debe de estar regulado más que no, que en lugar de que se deseche o no se admita. Simplemente que se regule, es de, ok, tienes un nombre, te lo puedes cambiar una sola vez, nada más, y ya, pero son como que pasos que se tienen que ir dando y son aspectos que a lo mejor ahorita no se nos están ocurriendo, pero pues el legislador ya lo está implementando, puede ser, y si no, después puede ser una iniciativa para poder hacer ciertas reformas, ¿no? Porque pues el derecho al final del día pues no es perfecto. Claro, lo hemos platicado igual infinidad de ocasiones. El derecho es muy dinámico y el derecho tiene que ir en función a la sociedad, no la sociedad en función al derecho. ¿Por qué? No sonó nada.
Hola, Miss, perdón si me escucha, es que nosotros ya no estamos escuchando nada en el Zoom. Vemos que su micrófono está abierto, pero ya no se escucha nada. Dice que no, sí. O sea, ¿podemos haber muerto? Sí, sí, no, es que no se escuchó, definitivamente no se escuchó. Pero yo supongo que se que yo me la como. Perdón, Edgar, ya me escucha. Se nos olvidaron. Se nos olvidaron, muchachos. ¿Ya me escuchan, Edgar y Dana? Sí, profesora, ya se escucha. Perfecto. Perdón, lo que pasa es que nos vinieron nos olvidaron. Nos vinieron a tocar de una manera muy abrupta y nos dijeron bajen porque es simulacro. Pero entre que era o no era, como nos tocaron agresivamente, pues bajamos y se nos olvidaron, perdonen ustedes. Pero bueno, nada más era simulacro afortunadamente. Ya, Ah, no se ok. preocupe. Es que nosotros, bueno, yo tampoco escuché en el micrófono que sonara la alarma, entonces para como identificar que iban a salir de rápido. Sí, no, de hecho por eso les digo, nosotros no habíamos bajado porque no escuchamos absolutamente nada hasta que nos tocaron. Y entonces ya cuando nos tocaron, pues nos paramos y salimos, o sea, ya. Sí, y antes de que sea cualquier cosa, ya saben que por estas fechas más vale estar prevenido. Pero bueno, Sí, ya bueno, duermo con mi ya. kilo de croquetas en las bolsas del pantalón, Ay, no seas así. Ay, no, cállense. por No, cualquier cosa. más vale. Qué bueno que nos avisas. No se diga más. Bueno, a ver, ya. Regresando un poquito, que literal no nos hicieron bajar y subir, nada más así. Sí, y sí, nada más. Bueno, decíamos entonces esta parte, correcto. Efectivamente, el derecho va en función a la sociedad. Y recuerden que el derecho es tan efectivo en cuanto le sea factible y le sea útil a la sociedad. Si a la sociedad no le está siendo útil la norma, ¿qué quiere decir? Que entonces, perdónenme, la norma no sirve, porque entonces no está resolviendo lo que pretende resolver. Efectivamente, lo hemos visto. Desafortunadamente, la conducta surge primero y la ley viene después. O sea, esa es una de las problemáticas grandes que existen. ¿Por qué no vamos a decir por alguna otra razón? Bueno, es parte de, tiene que ir evolucionando. Por supuesto que para los cambios de nombre y por supuesto que para todas estas cuestiones de identidad hay filtros, claro que sí. Pero bueno, acá vienen varias cosas. ¿Qué es el grupo? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Esas comunidades o esos grupos de interés van obteniendo respuestas dependiendo qué tan buenos sean los círculos de poder. ¿Sí? Y viendo qué tan organizados estén y viendo qué tan grandes sean. De otra manera, no logran absolutamente nada. Y se ha visto, lo platicábamos, en casos de desaparecidos, en grupos vulnerables, en comunidades importantes, en muchas cosas, pero al final de cuentas no logran unirse y por tanto, pues no se logra nada. Esa es la desfortuna que tenemos. Ahora, el último punto que tenemos como problemática o el último postulado que tenemos como parte de nuestro corporativismo tradicional, ¿no? Porque es así el que tenemos en México, ese de alguna manera, pues sí, vamos a decir que distorsiona, ¿no? Que digamos que de alguna manera va a frenar
toda la forma de cómo se organiza una agenda pública, porque entonces este solamente se va a ubicar en darle prioridad a aquellas problemáticas o conflictos sociales que vienen de organizaciones que le pertenecen al Estado o a los partidos políticos. Claro, yo socialmente puedo tener problemas, yo socialmente puedo tener demandas, sí, pero ¿qué creen? ¿A quién creen que le va a hacer caso primero al gobierno? ¿A los míos? O sea, mis problemas, a mis demandas, o a los que vienen de las corporaciones que le pertenecen a él, que están subordinadas a él, que le hacen caso a él, o a los partidos políticos. Pues esa, claro. Vemos otra parte de corporaciones fundamentadas a veces hasta de forma negativa. Lo tenemos acá en Puebla, lo hemos comentado en otras ocasiones. Grupos de choque, una antorcha campesina, por ejemplo, una 28 de octubre. Son grupos de choque y eso no es un secreto para absolutamente nadie. Después yo tengo buenos amigos que pertenecen a esos grupos, ¿no? Y es parte de su tradición porque así ha sido por siempre. Pero ¿qué sucede? Pues obviamente yo como sociedad puedo tener un problema, sí, pero no me van a escuchar. Pero si yo me junto con los de Antorcha Campesina, uy, créanme que sí, porque si no, entonces los de Antorcha Campesina van a irse acá precisamente a la 11 Sur y me van a bloquear porque son un montón. ¿Y qué creen? A ellos sí los van a escuchar, porque entonces agarra y el Estado, y no porque sea buena gente, pero si no el Estado se ve obligado a hacerlo, ¿sí? Porque son muchos, porque bien o mal están organizados, provocan caos, ejercen presión, ponen a la sociedad muy molesta, porque yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Que no sé, vengo en mi coche, vengo en el camión, y pues ya condenado camión ya no va a poder pasar, y ahora qué hago yo para llegar a mi trabajo, para llegar a la escuela, para llegar a mi casa. Me enojo, claro que me enojo. Entonces, como se empieza a ocasionar este caos, la autoridad dice, bueno, está bien. ¿Sí? Entonces, agarramos y hacemos caso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no es una organización mía como Estado o mía como el PRI, por ejemplo, pero sí tienen relación de choque. Que si tú estás bien conmigo, ¿por qué creen que tienen tantos predios tomados de forma ilegal? Pues precisamente por eso. ¿Ustedes creen que el Estado no tiene el poder suficiente para sacarlos? Pues claro que no tiene. ¿Por qué no lo hace? Son votos menos. Porque son votos menos, porque cuando se tiene que hacer algún alboroto ahí van, porque cuando quieren confrontar con algún otro partido, con alguna otra parte del gobierno, lo hacen y van. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente esos grupos, claro, esos grupos se vuelven muy importantes. Y esos corporativos los hemos visto armarse desde siempre, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Yo quiero comentar algo. Bueno, Adelante, Clara. yo soy de Cholula y conozco mucha gente de partidos políticos diversos, PAN, Morena, ya que pues yo estoy trabajando un tiempo ahí. Aquí el punto es, tiene mucha razón en el sentido de cuando entramos en, por ejemplo, en el de los terrenos, ¿no? ¿Qué pasa? Los mismos de ahí van, los del municipio, a veces por querer, no sé, quedar como presidente, pues apoyan a ellos y cuando ya se vienen las votaciones, ahora a ellos les toca votar por esta persona. Y en eso sí tiene mucha razón porque me ha pasado escuchar mucho de eso y lo comento porque sí es real, o sea, sí pasa y dices, entonces hasta dónde puede llegar el gobierno por gobernar, ¿no? O sea, se escucha muy chistoso por gobernar. Claro, pues es que son esos, esa es la parte de todos estos grupos que sirven pues para lograr un objetivo, o sea, realmente no es por un interés genuino por parte de ciertos organismos o por parte de ciertos partidos, que es en general, no, ay, no por no, es en general. Al final de cuentas yo tengo un objetivo y para llegar a ese objetivo necesito herramientas, necesito medios. Y a veces esos medios pues, son los mismos grupos, ¿no? Son las mismas corporaciones, son las mismas organizaciones que de alguna forma ayudan a obtener esta cuestión e inclusive ayudan a mantener un equilibrio. Hay teorías muy interesantes, digo, hablando un poquito de la conflictología. Generar caos para después resolver ese mismo caos que yo provoqué y quedar como una cuestión de el que resuelve todo. ¿Sí me explico? Y esas son teorías políticas que se utilizan dentro del ejercicio del poder. Yo veo cómo hago, como que todos estamos muy tranquilitos todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ocasionar caos.
y luego yo voy a llegar con el remedio y con la solución a ese caos y me van a decir, wow, ¿no? Sí. Entonces, es parte de, ¿no? Y en ese caos entra precisamente todos esos grupos, ¿no? Entonces, no solamente los de choque, sino grupos en general. Entonces, ya lo hemos visto en la política, se ve cada cosa, que bueno, qué necesidad nosotros de llenarnos de tristes ideas. Entonces, mejor no. Déjenme ampliar este, se los voy a ampliar, digo, sobre todo para los que están aquí en aula, porque si no, ya está muy chiquito. Bueno, no sé si ya se ve un poquito más. ¿Está? Creo que ya se ve un poquito más. Bueno, ahora, tenemos esta parte. ¿Qué pasa con esta idea que tenemos del corporativismo en México? Desafortunadamente, el corporativismo en México se ha visto como algo malo, como algo peyorativo, porque ya vimos y ya hemos platicado que a partir, por ejemplo, a partir del inicio del siglo XX, aproximadamente hasta el año 60, siempre que hablábamos de corporativismo en nuestro país, lo primero que se nos ocurría era la parte del fascismo y la parte del totalitarismo que existía o que habíamos jalado de Europa. Para muestra, bueno, vimos en el caso de, ¿quién fue? Edgar, ¿no? Que hablaba de la definición de Mussolini. ¿Por qué? Porque el corporativismo se veía como una institución más allá de europea, pues una concepción que era que pertenecía al fascismo de aquel momento. Y precisamente decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver Mussolini? ¿Qué tiene que ver Europa? ¿Y qué tiene que ver con México? ¿No? ¿A nosotros qué nos importa? Pues nos importa mucho, porque por fortuna o por desgracia es donde México va sacando sus conceptualizaciones y su forma de emplear el corporativismo. Por eso es que podemos ver ciertos rasgos de similitud o de que se parezcan tanto la cuestión fascista como el cierto sistema político mexicano, por lo menos en su origen, ¿no? Claramente ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando, digo, no siempre se quedó igual, estamos hablando hasta el 60, o sea, estamos hablando de que de eso a la fecha han pasado 63 años, ¿no? Claramente ha tenido que evolucionar. Bueno, podemos decir, y bueno, ¿cómo podemos considerar que entonces nuestra parte de corporativismo se parecía tanto a esta cuestión fascista europea? Porque bueno, esto de alguna manera se le adjudica que por lo menos desde el primer partido, o por lo menos desde que llegó al poder el Partido Nacional Revolucionario, que era originalmente el PNR, en el 29, o sea, vayan haciendo más o menos sus cuentas. Ese sistema que se encontraba en México tenía características muy particulares que estaban relacionadas con el corporativismo, pero les estoy hablando de sus aspectos negativos. Entre ellos teníamos el clientelismo y la corrupción. ¿Qué es el clientelismo? Pues para ver si estamos en el mismo orden de ideas. ¿Qué será? ¿A qué les suena? Es como el clientelismo. Pues podría ser que a una rama específica, en un área específica, o sea, a ciertas personas, o sea, es como clasista, siento. Ok. Es como, siento que es como, el clientelismo es como clasificar a las personas que forman parte del derecho corporativo, pero con ciertas características. Ok, por ahí va, por ahí va. Ok. Sí, algo parecido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se le da un favoritismo, ¿no? El clientelismo es, por ejemplo, pasa mucho, bueno, pasaba mucho. Resulta, adelante, Michelle. Intercambio de apoyos. De apoyos, ahí está, el intercambio de apoyos. ¿Cómo? Bueno, pues resulta que le voy a dar favoritismo a Michelle porque va a traer su empresa desde Colombia, ¿no? Y resulta que dice Michelle, ¿sabes qué? Mira, si me condonas estos impuestos, te doy una lanita a ti para que te quedes gobierno. Ay, qué padrísimo, ¿no? Entonces yo agarro y digo, chin, de darle a este mexicano que no me va a pagar nada, a darle a esta colombiana que sí me va a pagar mi lanita para que yo me lleve, ¿qué hago?
No, pues tu clientelismo, vente para acá, como no, sí te apoyo, te apoyo, te apoyo, te apoyo, te apoyo. Eso es el clientelismo, ¿sí? Que a raíz de estos intercambios o de estas dádivas, yo te doy un favoritismo y te doy facilidades para que tú puedas venir y poner tus corporaciones, no solamente con extranjeros, sino en general. Y eso se presta al mal, a la génesis, a uno de los grandes problemas que tenemos en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. ¿Cuál es uno de los peores males? La corrupción, ¿vale? Pues por supuesto que 100 millones de lógicas, el por qué poder decir que eso genera una corrupción, pues por supuesto, porque entonces no todos tenemos las mismas facilidades, no todos tenemos las mismas ventajas, y entonces no tenemos las herramientas, y eso nos hace estar en desigualdad. Y esa desigualdad nos hace que nuestra democracia no esté consolidada. O sea, si se dan cuenta, todo va llevando una cosa, va llevando a la otra. Por eso es tan importante la cuestión de nuestro corporativismo. Ahí tenemos ya parte de la propia respuesta. Claramente sabemos que el PNR fue el origen de lo que después se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI. Y ellos originalmente tenían una dominación corporativista. ¿Qué es lo que buscaban? Controlar las elecciones. ¿Por qué controlar las elecciones? Para mantenerse en el poder. Eso no lo digo yo, ni me traigo nada contra los priistas, ni mucho menos, pero eso es lo que es. Y así lo pueden ver ustedes en todas las crónicas y la historia que se ha desarrollado a lo largo de este partido. ¿Y cómo podemos entonces controlar las elecciones para seguirme ostentando en el poder? Pues lo íbamos a hacer a través de quién creen, pues de las corporaciones que claramente dependían del mismo PRI para seguir estando en el poder, ¿no? Para que mi partido, mis gobernantes y demás se quedaran ahí mismo. Entonces ahí tenemos el por qué las corporaciones fueron tan importantes, no solamente para nuestro país en general, socialmente hablando, sino hasta para la cuestión política. El PRI claramente, pues, ¿qué hizo? El PRI no solamente se encargó de acaparar o de coaptar, como dice ahí, sino también, aparte de todo, controló desde el primer momento en que surgió y desde el primer momento que nació, empezó a controlar muchos sectores importantes de la sociedad. El sector obrero, que es una de las grandes fuentes de manutención dentro del país, el sector campesino, que si bien es cierto, es un sector vulnerable, pero en ese momento una de las prioridades magnánimas de inversión era el campo, ¿no? Y obviamente la cuestión también de sectores populares dentro de la sociedad civil, ¿sí? No le importaban todos los sectores, le importaba el sector popular dentro de esta sociedad civil que claramente ya estaba organizada. Y obviamente a esto les va dando un poquillo de participación también política. ¿Cómo? Pues a través de sus candidatos, candidatos populistas o candidatos populares. ¿Para qué? Para que entonces pudieran poseer pues este control, digamos que político hasta cierto punto. ¿Eso qué consecuencias, vamos a decir, tuvo? Pues al final, por supuesto que tuvo consecuencias. ¿Cómo? Pues dejando muy visibles ciertas características que en su momento se consideraban como parte que no respetaba la democracia, o sea, como parte antidemocrática, entre cuáles, y eso no lo digo yo tampoco, sino que claramente se ha visto en debates, en todos estos debates que se han dado sobre la mesa en cuestión política e inclusive debates que se han dado en la cuestión académica, pues es el corporativismo, ¿no? El PRI nos deja como aunque se haya ido, pues dejó como muy marcada la cuestión corporativista, deja muy marcado el concepto como parte de una sociedad mexicana que, bueno, al final de cuentas se iba a quedar ahí, que iban a seguir existiendo estos grupos, que estos grupos iban a estar subordinados al Estado, que estos grupos se iban a organizar, iban a ejercer presión y se les iba a hacer caso, porque era una relación de amistad con el gobierno, ¿sí? Bueno. Déjenme reducir esto. Okay. En el caso, vamos. En la mayoría de organizaciones que están dentro de nuestro país, por lo menos tradicionalmente hablando, pues vemos corporaciones campesinas, indígenas, obreras, profesionales y empresariales. ¿Sí?
¿Por qué? Pues porque todos estos son grupos o son sectores muy importantes de la sociedad y que a través de estos, pues con estos sí se pueden simbrar o se pueden tener varios grupos que puedan ejercer un poder o una influencia para mantener a alguien pues gobernando tanto nuestro país, nuestros estados y nuestros municipios. ¿Hay organizaciones de campesinos, de indígenas, de obreros? Claro. ¿Hay organizaciones profesionales? Por supuesto. Cada profesión se ha encargado de estructurar la propia y de hacer sus propios lineamientos. En el caso, por ejemplo, no sé, por poner uno así muy simple, en el caso de los abogados, pues por eso están las barras, ¿no? Tenemos una barra nacional de abogados, por ejemplo. Esa es una parte. ¿Vale? También podemos tenerlo ahí en el caso empresarial, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas son organismos, son organizaciones que si bien es cierto, son independientes, son autónomas, pero de manera directa o indirecta tienen relación con el Estado. Ahora, estas organizaciones no son democráticas, ¿eh? Esto quiero que lo tengan muy claro. O sea, en ningún momento vinieron con todos los que nos dedicamos a derecho y les dijeron, oye, ¿cómo ven si armamos una barra? ¿Les parece? Que es a nivel nacional. La realidad es que no es democrática, o sea, la realidad es que se armó y quien quiere ingresar, pues adelante, bien, paga tus cuotas como si fueras un club y paga, y ya. De ahí en fuera no hay otra situación. Lo mismo pasa con los campesinos, con los obreros, etcétera. Es más, si nos vamos de esas organizaciones obreras, sindicatos que no te permiten que tú no te agremies. Y eso pasa mucho en las empresas, ¿eh? Sobre todo en las empresas grandes, ¿no? Donde tú llegas y te dicen, ¿sabes qué? Mira, aquí está tu reglamento del sindicato, sabemos que se pagan cuotas también, para que lo firmes. No, pero yo no quiero entrar al sindicato. Pues yo te recomiendo que sí entres. También no el trabajo tiene un sindicato y no sé qué pasó en su trabajo. Le digo, ¿cómo es el sindicato? Pues nada, le digo, ¿cómo que nada? Le digo, se supone que estás afiliado al sindicato que tiene que cuidar, ¿no? Para eso está. No, solo nos damos cuenta de fin de año y ya. Y así de, no, ajá, y entonces los chingados, ¿qué onda? No, aquí el sindicato es y Bueno, por eso ahí tienen tenemos. sus cuotas. Ah, claro, Y me se dice, pagan no, cuotas. no pago. Y creo que Claro. está afiliado al CTM. Fíjense. Sí, por eso les digo, aquí hay, o sea, hay de organizaciones a organizaciones, hay de todo. Los sindicatos no es porque, a ver, ven trabajador, yo te quiero mucho, y te quiero proteger y cuidar tus derechos, así lo dicen, pero en la gran cantidad no, es para hacer más gente y que obviamente haya pues más presión y pues haya más dinerito de las cuotas, eso es lógico. Hay de todos, hay sindicatos, por ejemplo, ponemos hace rato un ejemplo, un Volkswagen, o sea, son sindicatos que sí, ¿por qué creen que se ha accedido a tantas demandas, por decirlo de alguna forma? Porque precisamente son un sindicato muy fuerte, son un sindicato que entre ellos se cuidan mucho. Hay de todos, ¿no? Decíamos, bueno, hay profesionales, claro que hay profesionales, inclusive hay profesionales internos. Ahí tenemos un sindicato de la UAP, por ejemplo. Ellos tienen exactamente la misma situación. Podemos hablar de muchísimos corporativos, organizaciones que precisamente tienen esa estructura. Aquí el detalle es saber que no son estructuras democráticas, por lo menos para su fundación. Para su funcionamiento, sí. Para su funcionamiento, en teoría, te ponen, ¿no? Bueno, vamos a elegir no sé, al órgano de representación, al presidente, al tesorero y todo lo demás. Ahí sí, vamos a votar, sí, pero cabe decir que no se ofrece cada quien porque quiera. No, porque entre ellos mismos ya tienen esa cuestión de ir rotando el poder dentro de. Entonces no es tan democrático como aparentemente pudiera ser. Y claramente siempre vamos a ver la muestra y vamos a ver el papel de los líderes. Siempre. No importa que digamos, pero todos somos iguales porque todos somos, no sé, maestros, ejemplo, ¿no? Y todos nos queremos un montón y somos bien solidarios. Y a mí no me importa ocupar el poder, ¿eh? Yo no tengo problema. No es más, ocúpenlo ustedes. No es cierto. Siempre, nunca va a faltar el líder. Esa persona que va a querer ostentar el poder. Por supuesto que nunca van a faltar las reuniones o en otros aspectos se les llama asambleas, pero que siempre estén como de cierta manera subordinadas a lo que diga el dirigente, a lo que diga el presidente, el nombre que ustedes le quieran poner.
inclusive, ¿no? En las que de alguna manera se ve mucha vinculación personal de este sujeto con las normas y los acuerdos que diga la mayoría. Eso sí es cierto. Claro, pues si yo tengo 500 elementos en mi organización y yo soy el presidente y vamos a votar acerca de, no sé, qué se les hace bueno, de algún dinero que se tenga que pagar, pues ahí sí tengo que respetar lo que diga la mayoría. Sí, pero de mientras el jefe sigo siendo yo. ¿Sí me explico? O sea, pasa como esta cuestión un poquito curiosa como institución. Va. Tenemos tres frentes importantes que los tienen ahí en su pantalla. ¿Por qué decimos tres frentes? Porque resulta que toda esta dinámica del corporativismo que ustedes ya definieron e inclusive en sus palabras ya lo tienen, ya conceptualizaron. También se puede decir que este corporativismo podemos verlo desde el punto de vista de que va a ser una negociación entre tres frentes importantes. Asociaciones, que ahí entran los empresarios, los sindicatos, que es donde entran los trabajadores, y el Estado. Esos son los tres frentes. Claro. Es una también, ahí no se ve mucho. ¿Vale? Ahí está. El primero de ellos, que son las asociaciones, que hablamos ahí de las asociaciones de empresarios, pues claramente van a ser grupos que pueden estar unidos por sectores. O sea, tengo una asociación agrícola, se tiene una asociación textil. ¿Qué quiere decir? Que van a ser, no sé, varias empresas textiles, por poner un ejemplo. No sé, en Puebla hay, no decir, En Puebla hay 3,000 empresas textiles, las 3,000 se van a agrupar y van a formar su asociación de empresarios. Porque va a haber más presión entre 3,000 empresas que entre una solita. ¿Sí? Entonces, esos son el primer frente. El segundo frente, pues digo, no por decir es el más importante o no, pero pues bueno, es uno de los pilares para que estas empresas funcionen, ¿no? Que decimos que es el capital humano. Tenemos a los sindicatos de trabajadores, que también van a ser grupos o van a ser gremios que a través de sus representantes tratan de alguna manera de canalizar sus demandas, sus reclamos, sus inconformidades, sus deseos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ahí les va. Pasa, lo mismo, regresamos al ejemplo de Volkswagen. Si yo estoy agremiada y nosotros ya nos pusimos de acuerdo y decimos, no, hombre, queremos que nos suban la prima, ¿no? Ajá, qué padre. No quiere decir que las autoridades importantes de Volkswagen Alemania se van a reunir con todo el sindicato. Imagínense la cantidad tan grande de personas que son, ni siquiera podrían platicar, ¿están de acuerdo? ¿Con quién se van a entrevistar estos representantes de las empresas o de los empresarios? Pues a través de los representantes del sindicato. O sea, no nos van a atender a todos, solamente a través de estos representantes, y es donde van a tener que transmitir las necesidades, las inconformidades de los trabajadores. ¿Sí? Eso también es forma de corporativismo. ¿Por qué? Porque siempre que decimos corporativismo, lo primero que se nos viene a la cabeza, empresas, ¿no? Hablamos de empresas, bueno, ¿no? No, también tenemos otro frente que es la parte de los sindicatos como grupos o como gremios. Y el último frente que tenemos, que también ya lo hemos comentado, ya lo hemos platicado desde la semana pasada, pues es la parte del Estado. El Estado no es como un elemento externo que busque alguna otra inclusión fuera de. No, el Estado más bien tiene un papel de mediador, ¿sí? ¿Qué quiere decir mediador? Pues va a regular los conflictos, las problemáticas, las necesidades entre la cuestión empresarial o entre la cuestión de esta dinámica y los sindicatos de trabajadores, para que no exista alguna problemática. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de instituciones, lo hace a través de normas, lo hace a través de cualquier otro tipo de generalidad de cosas. Así es como el Estado va a buscar que tanto uno como otros estén tranquilos. ¿Por qué? Porque es lo que le conviene al Estado. No porque estos dos se peleen. No, porque si estos dos se pelean, él no puede tomar partido. Porque te vaya a ventaja uno sobre otro, ¿no? No, exactamente. O sea, ¿saben qué? Están en la misma situación, negocien, platiquen, resuelvan sus conflictos porque a mí me conviene tener bien a los dos. En este caso podría ser la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Claro, claro, las extintas juntas de conciliación y arbitraje,
¿Por qué? Porque recordemos que ya ahorita tenemos el centro de mediación en materia laboral, pero efectivamente ese es su trabajo, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué pasa? Pues para que tú como trabajador no estés en desventaja. Ahí viene un detalle, que generalmente los trabajadores individuales pues tienen una desventaja frente a los grandes patrones, ¿no? Porque hay empresas muy grandes, entonces, híjole, pues no tienes recursos, no nada, pues ¿qué haces? La Junta te auxilia en ese punto. En este caso, la parte del Estado como frente del corporativismo ya los ve como una parte equivalente, porque si bien es cierto, hay empresas o emporios muy grandes, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, pero recordemos que aquí el trabajador, no sé si lo alcancen a ver, aquí el trabajador no está solo. Acuérdense que aquí el trabajador ya viene con todo el grupo de trabajadores, con la parte del sindicato, ¿no? Entonces acá ya ve la cuestión más pareja, por eso para el Estado le es más factible poder negociar. Por eso ya ven más presión negociar o meterse entre un sindicato y una organización que dejarlos a que ellos resuelvan sus problemas. ¿Por qué? Porque ya hay un nivel, digamos, que un poquito más parejo. ¿Sale? Va. ¿Hasta que tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Bueno, para que les diga sobre muchas cosas. Espera, ya les digo. Vamos a ver empresas privadas. Ok. ¿Cuándo tenemos clase? Mañana no, el jueves. Ok, no me van a hacer tarea como tal, o sea, no van a escribir nada, no van a cargar nada a la plataforma. Nada más van a investigar qué es una empresa privada y qué es una empresa pública, ¿va? Que eso es con lo que vamos a partir nuestra siguiente clase. Déjenme ver si tengo aquí. A ver si no tengo un problema su primera semana. Déjenme ver. De hecho, se los voy a mostrar. Denme un segundo. De hecho, se los voy bueno, no sé si a borrar o a ponérselos no visibles. A ver. Tenemos ahí el detalle. Quiero hacer una aclaración antes que todo. Nos hicieron un envío el fin de semana pidiéndonos que, porque no dijeron quiénes, ni de qué licenciatura, ni de qué modalidad, ni nada, pero que fueron como a reclamar porque las fechas no estaban conforme a la entrega de sus tareas. Yo les comento y se los aclaro a todos, siempre se los aclaro cada cuatrimestre y creo que todos ya lo saben porque todos he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes, bueno, saludos compañeras. Es mera lógica elemental. Si yo tengo una tarea del 2022, es que no aparece la fecha. Bueno, ¿por qué? Pues porque obviamente sabemos que las plataformas, cuando se hace la duplicidad o cuando se hace la carga del material por parte de nosotros, yo no sé qué tanto voy a abarcar. Puede haber temas que yo me extralimite porque son temas amplios, porque participan, por la razón que ustedes quieran, pero puede haber un tema que no, puede haber un tema que lo veamos de manera más rápida. Entonces yo no me puedo poner a las 14 semanas las fechas para saber exactamente qué día. El término. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso yo se las voy modificando. Ustedes están de acuerdo y algunas veces me pasó. Cuando es que maestra no nos cambió la fecha y tiene el 15 de febrero del 2021. Así que, no te preocupes, yo se las cambio, pero ya saben para qué fecha es. ¿Sí? Sobre todo, ahorita nada más les dije así verbal, pero sobre todo las que están en plataforma, ya saben, yo se la dejo miércoles, la fecha sería para el siguiente lunes, por si se me llegara a pasar a actualizarles la fecha. De otra manera, esas son las fechas que manejamos. Ahora, ¿qué es lo que deben y no deben de hacer? En el caso de semana número 1, miren, nosotros si se dan cuenta estamos justamente terminando con el corporativismo en México, o sea, nosotros sí estamos cumpliendo con nuestra semana número 1 en tiempo y en forma, inclusive nosotros ya vamos a ver esta que es semana número 2. Entonces ahí tienen una lectura que se llama acerca del concepto de corporativismo y nos da como todo un trayecto, como todo un recorrido acerca de cómo se ve el corporativismo o cómo ha sido en el trayecto de nuestro México actual. Esa es una tarea, no, bueno, no tarea, más bien es un material de apoyo para ustedes, por si les interesa el tema, quieren leer más, adelante, ahí está. Abajo tienen un análisis de lectura que técnicamente iban a hacer, pero bueno, ya platicamos algo, digamos que extendido, acerca de este contexto mexicano, entonces no tengo ningún problema. Esta no la van a hacer ahorita, de hecho saben que yo creo que de una vez se las voy a quitar para que no haya problema. Acuérdense que yo los voy guiando, o sea, no es de que, ay, quién sabe, ya no sé si la pude hacer o ya no sé si no la pude hacer. No.
Yo les voy avisando qué tareas sí realizan y qué tareas no, ¿sí? Hasta donde yo sé no hay asíncronos. Sí, pues bueno, ya tendrán que realizar o tendrán que ver la grabación. Comento. La parte de sus sesiones síncronas, técnicamente tenemos 3 días para que a ustedes les estén cargando sus, sí, ¿no? 3 días para que les carguen sus grabaciones. Si se dan cuenta, aquí está la del 4. Nos falta la del 7, ¿no? Estamos a 11. Técnicamente ya debería de aparecer la de miércoles. Eso se los comento para que si en algún momento no llegan a venir, si en algún momento necesitan la grabación, lo pueden comentar directamente con el ingeniero o en su defecto conmigo y yo le comento a él para que se las estén cargando en tiempo y en forma. Porque luego, ya al final del parcial, ya es cuando me dicen, ¿no? No, es que las cargaron bien tarde, no, ya ni las pude ver, sí, pues si me avisas el siguiente parcial, pues bueno, vamos a poder hacer mucho. Entonces, sí es eso para que no tengamos ningún conflicto, ¿sí? Entonces, eso sí quería hacerles la aclaración que yo les voy diciendo y obviamente voy actualizando mis fechas, ¿sí? Perfecto. ¿Hasta que tienen alguna duda, pregunta, comentario con respecto a tema o a tareas? No. ¿No? Perfecto. Entonces, si no tienen dudas o preguntas, no, perfecto, Edgar, Dana. Si no tienen entonces preguntas, pues los dejo seguir sus clases y nos estamos escuchando el día miércoles. Cuídense mucho. Gracias, Miss, igual. Gracias, profesora, igualmente, hasta luego. Gracias a ustedes. Adiós. La plataforma también viene parcial. No viene la fecha. E inclusive lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Yo no sé hasta qué tema pueda abarcar con ustedes. Igual y puedo ver más temas, menos temas, entonces tengo que ajustar el examen. Yo de todos modos una semana, sí les aviso una semana antes, ¿verdad? Una semana antes yo les aviso, no sé, un ejemplo. Hoy estamos a 11 y su examen es el 18, sí sería un ejemplo, ¿no? Sería el 18. Yo el 11 les digo, ¿saben qué? Su examen es la siguiente semana y el miércoles yo les aviso, ahí sí les digo, denme la hora, que no sé qué, hasta dónde viene y todo, yo les hago el corte. Pero eso de la plataforma, ¿verdad? En la plataforma, sí, yo no soy tan partidaria de hacerlo ahí, pero bueno, obviamente contemplando que tenemos a 2 en línea, creo que hay otro que no sé quién es, y ustedes acá, pues sí voy a tener que ponerlo en línea, y se hacen fuera de horario de clases. Ah, ok, Sí, perfecto. generalmente les aperturo que de 5, ajá, de 5 a 11:59 yo les aperturo el examen, y ya ustedes lo pueden realizar en ese inter a la hora que quieran. ¿Por qué las 5? Pues porque se les da la oportunidad de que ustedes salgan a la 1, lleguen a su casa, coman, lo que tengan que hacer y ya puedan realizar su examen. Sí, ya diré, pero yo les aviso ahora sí que con calma, antes de. Derecho corporativo, con derecho fiscal y así. Y con forense y con delitos especiales. ¿No? Sí. Hasta luego, Dani, cuídate mucho. Mientras no pase De veras, no vamos a tener conflicto. ¿Sabes qué? Generalmente, bueno, salvo, no creo que no, y ahí está Michelle de testigo, siempre hacen sus exámenes el día que les toca hora y media. En la clase de hora y media es cuando sí les toca examen. Y en este caso, no sé, corporativo va a ser los lunes, fiscal va a ser los miércoles. De forense ahí sí vamos a tener que negociar. Ese sí va a ser como el que te puedo decir, caray, ahí sí no sé. Forense. Sí, claro. La que no te gusta. No, al contrario, esa de mi cuenta trabajo.